Genial, ya estamos en vivo en Facebook Live. Bienvenidos aquí a EA Lima. Yo soy Arturo Gutiérrez, soy CEO de EA Lima, de la Escuela de Arquitectura de Lima. Estamos hoy día con, bueno, Sobresalientes, el seminario que estamos haciendo todo este año con proyectos de fin de carrera de egresados de diferentes facultades de Perú, desde Lima, Chiclayo, y esperamos que tener más ciudades todavía que se integren. Hoy día tenemos aquí a Alonso G, de USAT, de Chiclayo, y con su proyecto Plan de Regeneración Urbana Integral como solución a la degradación y marginalidad urbana en el pueblo joven de San Antonio en Chiclayo. Es un proyecto de fin de carrera que hemos visto muy interesante y también que tiene unas gráficas muy, muy buenas también. Y bueno, entonces comenzaré con la presentación. Enrique G, que en verdad me acaba de decir que le dicen más que todo Alonso, es arquitecto por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, ha participado en proyectos de arquitectura y diseño para Chiclayo, es miembro del equipo de Minimum Project, oficina de arquitectos, donde desarrolla proyectos de remodelación y viviendas. Fue finalista en la 17 Bienal Nacional de Arquitectura, Urbanismo y Artes del Perú, Arquitectura e Identidad. Su proyecto de fin de carrera ha sido distinguido como uno de los mejores de Illustrate y otras plataformas de arquitectura y urbanismo. Así que, Alonso, bienvenido a EA Lima y estamos muy emocionados de escuchar tu conferencia. Por favor. Bueno, estaba un poco nervioso, también emocionado por estar acá, agradecido por haberme invitado a este evento. Bueno, como ya dijo Arturo, bueno, yo soy arquitecto acá de Chiclayo. He salido más o menos hace 3 años y medio, más o menos, del USAT. Ahora ejerzo también la profesión, ¿no? Estoy ahí metido en lo que es arquitectura, un poco como que también estoy metido en el arte, me gusta bastante el arte. Y bueno, acá quería mostrarles un poco de lo que va mi proyecto de fin de carrera y bueno, a contarles un poco de eso, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Claro, perfecto, comenzamos, Alonso. Y acá estoy invitando a todos los chicos para que nos comenten de dónde vienen, de qué universidad, de qué ciudad tal vez, y tener una conversación así por el chat con Ujú. todos. Al final la idea es que tengamos una conversación sobre el proyecto y nos divirtamos con la arquitectura. Así que vamos, Alonso. Vamos, ya. Bueno, como ya habrán visto, mi proyecto es Plan de Regeneración Urbana como solución a la degradación y marginalidad urbana en el pueblo joven San Antonio. Eh, yo entendía, lo que entendía antes por arquitectura era, era algo más simple, ¿no? Cuando empecé a ver proyectos de Miralles, que fue para mí una de mis fuentes de inspiración. Entonces empecé a estudiar los conceptos y vi que este arquitecto este, se enfocaba bastante en el lugar. O sea, antes más allá de o sea, de ver de ver el proyecto como tal, se enfocaba bastante en el lugar, más allá de sus formas. Entonces, definía el lugar como uno de aquellos momentos en el que el pensamiento se entrelaza con lo real, ¿no? Y sus obras son, bueno, les recomiendo bastante para que las vean. De aquí van a ver un poco de lo que me ha inspirado. Y bueno, eso es lo que definía como lugar, ¿no? Y luego como lugar yo describía qué teníamos en el entorno, ¿no? A partir de recuperar el espacio público, que no solo en Chiclayo, ¿no? Sino en otras ciudades como que se ha dejado mucho de menos, no se le tomó la importancia como tal, ¿no? De lo que es el espacio público, ¿no? Se enfoca bastante cómo intervenir en la ciudad, de qué manera podemos mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Y bueno, a partir de ello, entonces había recopilado un periódico de aquí local, de Chiclayo, y que, bueno, hace 3 años también, entonces hablaba mucho de que se había perdido esa interacción, de esa escala humana de las personas con el espacio, ¿no? O sea, ya no había interacción, es un espacio en el que tú tomas un carro, te vas a otro lado, vas al lugar, pero ya no hay ya no palpas ya el espacio público, ¿no? El parque, la Alameda, la plaza, ya no hay, ¿no? Ya no hay mucho de eso, ¿no? Ahora, con el cambio
hemos tenido el tema de la pandemia, ¿no? Que también ha sido otro fenómeno que ha pasado. Entonces, bueno, estas son vistas de Chiclayo como tal, ¿no? Es el parque principal, está el tema de la plaza, toda esta arquitectura eh, blanca, ¿no? Ese estilo, ¿no? Que diseñó también Eiffel, ¿no? Entonces, se vean, Chiclayo es más que todo esa ciudad que es parte del centro y se va, a lo largo del tiempo se ha ido desintegrando, ¿no? Eso se ha ido perdiendo, ¿no? Esta es una vista también de lo que es la avenida Elías Aguirre, que nosotros decíamos como arquitectos de como teníamos otra visión, diciendo, ¿por qué si alrededor tienes esas plazas, esas zonas comerciales, por qué no generamos esos espacios peatonales, ¿no? Para que la gente, si las calles son angostas, ¿para qué permitir, para qué permitir el uso del automóvil, ¿no? Esta es la calle Balta, que también es una de las principales, ¿no? Y son fotos tomadas de la pandemia, ¿no? Igual esa es la vista del parque, no hay mucha gente, pero si me dices espacio público, hay esto de acá y luego está, por ejemplo, Patasca, están otras zonas que están alrededor del centro y de ahí tú dices al centro, te sales del centro y ya no hay mucho, ¿no? Por rescatar. Salvo alguna que otra que sí los pobladores han tratado los parques y se ha podido ver algo de mejora, ¿no? Pero a partir de ello no, ¿no? Y con esto de la pandemia, eh, también quería aportar esto. A mí me afectó como a todos, porque estaba estaba ansioso, estaba como que encerrado. Entonces, me ayudó bastante leer a Italo Calvino, que era un escritor que se imaginaba también, así como Jane Jacobs, hablaba mucho de la ciudad. Este escritor, Italo Calvino, hablaba sobre las ciudades invisibles, ¿no? Estas ciudades, si bien dentro de todo su caos, como Chiclayo mismo, tienen su propio dispositivos, por ahí hablaba de un café, hablaba de un restaurante, hablaba de un centro donde la gente se unía, y esto me imaginaba muchas cosas que decía, él mismo describía como zonas, espacios que reunían a personas y la gente era feliz, no sé cuánto, ¿no? Entonces, yo iba dibujando esto de aquí, ¿no? Estos son artes, míos, que hice durante la pandemia leyendo un poco él, ¿no? Leyendo un poco de ciudades imaginarias, ¿no? Es full imaginación. Entonces pensaba que por qué no tener un poco de esa imaginación, ¿no? Para intervenir también en la ciudad, ¿no? ¿Por qué no tener un poco de esa locura, no tener el sentido del ordinario, sino intervenir en la ciudad misma como cosas diferentes, ¿no? Como pequeñas cosas diferentes que te van cambiando, ¿no? La misma perspectiva de las personas, ¿no? Estos son otros dibujos que hice para llegar a esto de aquí, ¿no? Que era más o menos una periferia. eh, Siempre lo vi como que un tema social que nos afecta a todos, ¿no? No solo nos afecta a las personas que están en el borde, ¿no? Y Miralles continuaba con su concepto de lo que era caminar, ¿no? Porque uno necesita caminar para encontrar esos espacios, ¿no? Y lo definía como ese trazo que corresponde al movimiento que queremos descubrir en el lugar, aquel elemental signo que acompaña el ir de un sitio a otro. Esto yo lo relacionaba bastante con el tema de las ciudades y generaba tres grandes problemáticas dentro de lo que era mi tesis, ¿no? Tres fenómenos actuales: el crecimiento poblacional, eh, que es el tema de desorganización, ¿no? De la misma población, ¿no? A partir de, ya sea por migración, ya sea por el tema social, ya sea por el tema económico. Entonces, no hay un orden, ¿no? Es la idiosincrasia de la misma gente. Entonces, no hay un orden establecido. Ese crecimiento poblacional afecta directamente al resultado de los asentamientos informales, ¿no? Que vienen a ser las periferias,
el borde urbano. En este caso, este esquema es de Chiclayo mismo, y cómo ese se va descomponiendo, esa mancha, se va yendo a todos lados, ¿no? Sin tener un plan estratégico de ciudad como tal, ¿no? Y el comercio informal, ¿no? Es una consecuencia también, como por ejemplo hemos tenido en Lima, está lo que es Gamarra, aquí está el modelo, aquí está lo que está en JLO, Aguas Verdes y todo eso, ¿no? Todos esos comercios aglomerados que ocupan plazas, que no hay un orden establecido, eso nos afecta a todos, ¿no? Bueno, como dije, en este desorden es un proceso de urbanización intensivo a partir de las invasiones masivas, ¿no? Y esta mancha es un poco de lo que es como ha ido creciendo Chiclayo, ¿no? De ser el parte del centro que hablaba, desde la plaza del parque principal hacia todos lados, ¿no? Ya sin tener un orden, ¿no? Sin tener una planificación. Entonces está la proliferación de asentamientos humanos y el surgimiento de las zonas barriales alejadas cerca de la periferia, ¿no? Como se puede describir en este gráfico. Bueno, dentro de los datos que siempre nos pedían, ¿no? Siempre es importante con manejar la data, ¿no? El comercio abarcaba el 26,6% del porcentaje dentro del departamento, ¿no? Lo que decía de esta importancia de- del comercio dentro del sector, ¿no? Y los espacios públicos, bueno, la red simplemente es esa manchita como tal, ¿no? De ahí está diversificada, pero como tal, esa red, si es que ha sido planificada, es esa manchita nomás que está dentro, ¿no? Y bueno, entrando ya a lo que es a mí me tocó dentro de Chiclayo, hay un esquemita abajo, en la parte inferior derecha, hay un espacio en rojo, ¿no? Ese espacio en rojo es lo que es San Antonio, ¿no? A mí me tocó estudiar San Antonio, es por donde vivo, bueno, no, un poco, un poco alejado, pero sí estoy ahí, ¿no? Este, es una zona que ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando a través del tiempo, se ha ido transformando también, ¿no? Por el tema de que ese sector era un sector económico fuerte, entonces fue creciendo, ¿no? Aquí voy indicando lo que son los barrios degradados. Ese es el límite derecho, donde hay una sequía. Entonces esa sequía es el límite natural, ¿no? Y ahí vamos a ver lo que son los barrios degradados, la contaminación, la polución dentro de esos espacios, ¿no? La invasión del espacio público. Y esta mancha negra es lo que es el parque de San Antonio, ¿no? El parque Juan Rivadeneira, ¿no? Ese parque es donde está lo que se llama actualmente La Paradita, y es el foco de atención de mi proyecto, ¿no? Yo me dediqué solo, o sea, analicé toda la ciudad, pero me enfoqué en ese espacio como tal, ¿no? Y los espacios desolados, ¿no? Que albergaban bastante polución. Bueno, estas son algunas fotos que tomé del lugar. Es un mercado como tal, ¿no? Es un mercado ocupado dentro de la plaza, dentro de los cuales el 45% que lo ocupaba eran señoras madres de familia, ¿no? Y el 73% ocupaba todo lo que era San Antonio, de ese lugar, ¿no? Y otros lugares ocupando el 27%, ¿no? Entonces estas fotos lo que nos dictaba un poco más era el desorden, el caos vehicular, la polución, o sea, no hay condiciones de mercado ahí, ¿no? Y esta degradación urbana, entonces, ¿cómo iba a ser poco importante dentro del sector, ¿no? ¿Cómo iba a ser este mercado importante dentro de ese sector, ¿no? Lo que hacíamos era proyectar una ciudad, ¿no? Una nueva ciudad, ¿no? Pero a partir de conocer el territorio. En los años 1940 fue recién declarado como tal San Antonio por el arquitecto Belaúnde Terry. Y bueno, era más que todos pobladores que se dedicaban a la industria del ladrillo, ¿no? Y del adobe. Esta población fue creciendo hacia,
hacia la derecha, hacia arriba, hacia la zona norte y hacia la zona este, ¿no? Determinando por el límite natural del río que ya les había comentado, ¿no? Entonces, había un montón de sectores de barrios degradados, que era la zona de López Albújar, de nombres nuevos, ¿no? Puente Blanco, entonces todo eso delimitado por la avenida Jorge Chávez, que es donde están las flechas, un gran límite de San Antonio con la urbanización Campo Bánico, ¿no? En este caso. Igual se hizo un porcentaje de cuántas personas habían alrededor, ¿no? Un aproximado, y más había mujeres que hombres, ¿no? Y dentro de la población por edades nos arrojaba que había bastante población joven, ¿no? Trabajadora. Y acá iban marcando lo que era el centro urbano consolidado, y donde había mayor dinámica dentro de colegios, habían tienditas de comercio, habían zonas agrícolas, ¿no? Y bueno, este era más que todo mi mapeado de la ciudad, ¿no? Donde iba encontrando esas plazas, esos pequeños parques, pero todo desolado, ¿no? Como ven en las fotos, todo está desordenado, hay polución, no hay verdaderas condiciones de mercado ahí, ¿no? Y se hacían algunos eventos, ¿no? Como armaban carpas, perdón, y se hacían eventos de circo, jugada de fulbito, ¿no? Y estos sin algún tratamiento alguno, ¿no? Donde había basura, todo eso, ¿no? Era importante para el tema de la propuesta, ¿no? Estos puntos críticos eran espacios en los que no había intervención alguna, ¿no? Son parques desolados, eh, sin tratamiento, no había nada, ¿no? Y bueno, aquí vaya a lo que era la transformación de la ciudad. Yo generaba, o sea, la idea era más que todo cuando se diseña una ciudad, siempre, o sea, como que te dicen, yo me quedo con que uno puede, ejerciendo la profesión de arquitecto, tú puedes generar la solución como tú desees, ¿no? Puedes enfocarte en comercio, o puedes enfocarte en una red de espacio público, o puedes enfocarte también en, por ejemplo, yo soluciono algo a partir de ver temas de arbolados, ¿no? Ver diferentes especies. Es que se puede, la ciudad nos otorga eso, ¿no? Nos otorga eh, bastante soluciones en diferentes aspectos, ¿no? Eso es lo que tiene la parte urbana, y también pensar, ¿no? En la arquitectura, ¿no? En este caso era bastante el tema, también había el tema de vivienda social, ¿no? Que no lo abordé, no se llega a abordar todo en ese aspecto, ¿no? No se llega a solucionar todo, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Siempre va a haber algo más por aportar luego, ¿no? De una vez que ya esté el diseño. Entonces, una ciudad ideal debería, debería estar en constante movimiento, ¿no? En constante movimiento vivo y en constante evolución social, fuera de una normativa contaminante que elimina al ciudadano como participante y lo relega al papel de usuario. Lo que se debería hacer siempre es integrar al ciudadano, al diseño, a ese plan, ¿no? A ese master plan de ciudad. Siempre tenemos que, que darle un papel importante, ¿no? Como urbanista, como arquitecto, como persona normal, ¿no? O sea, como gente, ¿no? Como peatón mismo. Estos espacios de aquí eran equipamientos de San Antonio. Esos espacios en celeste son los temas de educación. Los temas rojos, los puntos rojos eran el tema de los comercios. Y había un anaranjado que casi no se nota porque es muy chiquito, es un espacio, es un equipamiento de salud, ¿no? Que es una posta al final. Entonces, lo que iba yo integrando era cómo es que ese eje de la avenida me iba integrando todos esos equipamientos, ¿no? Entonces yo iba a atacar ahí, ¿no? Igual vi un poco del tema también que se hizo en Medellín para la regeneración urbana en Medellín, que también era igual, ¿no? Era sectores muy olvidados, entonces se identificaba bastante
los puntos dañados y se creaba una red de microdispositivos urbanos, ¿no? O acupuntura urbana, como lo decía Jaime Lerner en un texto de él, ¿no? Identificar esos puntos críticos y atacarlos directamente, ¿no? Esa fue mi estrategia principal, ¿no? Bueno, me arrojaba un porcentaje, 58% era vivienda, 26% comercio, el 8% solo era recreativo, ¿no? Entonces yo iba a transformar ese 8% en algo más, ¿no? Entonces iba atacando sector por sector a generar esas zonas recreativas, ¿no? Que me determinaban el borde, ¿no? Ese colegio, hacerlo un poco más verde, esas zonas periféricas, generar también esas alamedas, ¿no? Esa especie de alamedas, proponer algo ahí, ¿no? Y en la parte central lo que era el mercado como tal, ¿no? Que ese era mi proyecto. Bueno, entonces yo determinaba como estrategias el sistema de red de espacios públicos, creación de corredores porque tenía un límite natural que era el río, perdón, la sequía, y dotaciones públicas porque esas dotaciones públicas me iban a ayudar a crear también dispositivos que me permitan generar dinámica dentro del sector, ¿no? Dentro de la población, ¿no? Darles una zona por ejemplo, en Medellín se hace bastante lo que es el parque de biblioteca. En este caso no se podría acá no se podría porque cada ciudad es diferente, ¿no? En este caso, acá se ve lo que es los locales comunales, donde se puede dar trabajo a la gente, se ve mucho es el tema de ayudar a las personas, la humanización de los espacios, ¿no? Trabajar en pasajes, trabajar en calles, lo que son los parques lineales y los parques y las plazas públicas, ¿no? Y estos son algunos esquemas que desarrollé también para mostrar un poco la idea, ¿no? Como en el primer dibujo, cómo ir dotándolo también de equipamiento público, como las bancas, el tema verde, el tema de generar también una especie de juegos, ¿no? O sea, intervenciones que iban a hacer a ser claves, ¿no? Para generar toda la regeneración urbana, ¿no? Valga la redundancia. Y el último gráfico es de atacar también el tema de la sequía, ¿no? Porque esa sequía está totalmente con basura, entonces también es llenar ese borde también de verde, ¿no? Entonces me iba a arrojar un master plan que iba a ser la conexión con los otros barrios, que no solo, que sea un modelo también de pequeña ciudad, entre comillas, ¿no? Para que los barrios sea un modelo para que se pueda copiar, ¿no? Y generar estas zonas, estos conectores verdes, entre comillas, ¿no? Son alamedas, llenarlo de árboles, es porque en un momento es como que también son ejes importantes porque nos generan ahí comercio alrededor, eh, y uno va viendo a partir del diseño de lo que ya hay, ¿no? O sea, pasa que cuando uno diseña la ciudad, arquitectos importantes han diseñado de una forma la ciudad y al final se termina comportando de otra forma, ¿no? Como, no sé si sucedió así en Brasilia, eh, diseñaba la ciudad de una forma y al final la gente iba cambiando, ¿no? O sea, siempre se va cambiando, siempre las ciudades se van transformando de acuerdo al tema más personal, ¿no? O sea, creas una tienda, creas una librería, no sé, o sea, van apareciendo esos nuevos equipamientos. Y ya ahí era un master plan con las centralidades, ¿no? Que eran esos espacios vacíos urbanos para generar los microdispositivos urbanos dentro de, ¿no? Entonces, iba a haber actividades de espacio público, actividades de feria, recreación y cultura, y el tratamiento del borde urbano, ¿no? Bueno, siguiendo un poco el recorrido del proyecto, era llegar a la plaza como lugar de encuentro entre ciudadanos, ¿no? Tomaba un texto de Jaime Lerner que decía que a veces me quedo observando como una gota de miel va reuniendo a las hormigas a su alrededor, o como en un bar o una tienda de un barrio muy pobre, la luz y la animación atraen a las personas.
Una buena acupuntura es ayudar a sacar a la gente de la calle, a crear puntos de encuentro y principalmente hacer que cada función urbana canalice el encuentro de las personas. Un poco de lo que decía Jaime Lerner es de generar lo que decía, ¿no? Generar esos pequeños puntos de intervención para generar esas dinámicas dentro de un sector olvidado, ¿no? Y junto estaba Lerner, estaba también Miralles, y agrego uno más, que es Amix 09, que también son unos arquitectos, eh, me he olvidado de dónde son, pero son sus proyectos los que me llaman más la atención, ¿no? O sea, generan bastantes puntos de intervención, sus formas, la retícula, trabajan la trama, o sea, siempre nos dicen eso, ¿no? En este caso, como yo hice un mapeo exactamente de lo que es la zonificación del mercado, ¿no? Y lo transformé en píxel, ¿no? Ese píxel al final me iba convirtiendo esos pequeños paquetes, empaquetamientos, paquetes negros que iban a ser los servicios y iban a ser puntos generadores de la arquitectura, ¿no? Iba generando esos vacíos, se iba transformando como un bicho raro, ¿no? Ese bicho que integras y que dices, pucha, estará mal, estará bien, pero es algo que es un poco, dirías, utópico, pero en realidad es como que es una mancha que de alguna forma va a tener que ayudar, ¿no? Entonces esa mancha se iba convirtiendo, iba mutando, ¿no? Y esos puntos negros que vuelven a aparecer son los vacíos, ¿no? Y esos lineamientos iban a ser los recorridos del mercado, ¿no? Porque yo tenía un mercado a nivel cota cero, ¿no? Entonces, y si yo quiero respetar la plaza, ¿por qué no poner el mercado bajo la cota cero? O sea, deprimir el mercado, ¿no? ¿Por qué no generar eso y dejar el parque libre, ¿no? Como, por qué no hacerlo de esa forma? No me preguntaba. Estos son los accesos. Y bueno, me iba a terminar este, esta planta de aquí, donde se ven los equipamientos, las cajitas esas que son servicios, que lo voy a explicar aquí. Esas cajitas son servicios que están entre despensa, entre baños, entre almacenes, entre zonas también de lo que me pedía el programa de grupo electrógeno, que es importante, esos almacenes donde se guarda el tema de los pescados, ¿no? Siempre es importante para un mercado. Entonces, generaba una retícula a partir de esos puestos y todo era como que iba generando un movimiento, ¿no? Ese movimiento me iba a terminar el diseño y la arquitectura del mercado como tal, ¿no? Y esos puntos, círculos eran los espacios centrales del mercado mismo, ¿no? Esta era la zonificación. Las carnes era la zona roja, los pescados la zona azul y la zona de comida rápida, que era la zona media, ¿no? Y la zona seca de abarrotes era la zona anaranjada. Había otra zona de verduras, que era un poco más verde, y la zona morada, que es la zona de abarrotes también, ¿no? Y yo iba generando rampas alrededor de esta plaza, ¿no? Rampas de acceso, ¿no? Se generaba, se entraba, se accedía al mercado mediante estas rampas, ¿no? Bueno, y siguiendo también con el concepto de Miralles, hablaba también de la cubierta fragmentada, ¿no? Porque la cubierta también iba a ser un elemento que me iba a ayudar en el proyecto, ¿no? Él hablaba de los seres humanos sentados, las conexiones mediante el articulado plano del suelo y esa tensa interrelación de los ángulos y las direcciones, ¿no? Entonces, en una ciudad plana, en un plano, como que no pasan muchas cosas para mí, o sea, bueno, para determinado proyecto, ¿no? En este proyecto creo que era intervenir de forma diferente, ¿no? Para que haya un resultado bueno, ¿no? Y este es el espacio público como tal, ¿no? Era como un bicho que se inserta dentro de esa plaza y se iban a generar unos facetados que luego les voy a mostrar, ¿no? Esos facetados me iban a terminar lo que eran las cubiertas inclinadas. Y el parque alrededor, ¿no? Que ese parque fluya dentro ya no sea ese conglomerado de
de basura, ya no sé, ese conglomerado de gente alrededor de ese parque, porque es parque como tal, ¿no? Se genera esa cubierta, ¿no? Que nos va a determinar el proyecto, ¿no? Y alrededor de ella se generaban bancas, otros espacios, ¿no? Zonas recreativas, se jugaba bastante con los pavimentos, el pavimento duro, el pavimento blando, ese pavimento que te permitía también caminar a través de la cubierta, ¿no? Que en un momento también voy a mostrarles, ¿no? También la cubierta era el primer paso para volver a hacer posible la plaza, ¿no? Estas cubiertas atraían la mirada y son el lugar donde comenzar a pensar las siguientes intervenciones, ¿no? Entonces, estos son lo que son los cortes. Eh, este es un corte de aquí del mercado como tal, ¿no? Y bueno, generaba esa cubierta que es como que tienen bastante movimiento. Y a partir de esos facetados generaba también la iluminación y ventilación del mercado mismo, ¿no? Hacia la zona baja, ¿no? De la planta baja. Era un corte isométrico. Estos eran lo que son también una retícula de estructura de concreto. Entonces, esa retícula iba a caer también en elementos verticales finos, ¿no? También igual referenciándome en proyectos bastante de Saná, que también utilizaban esta malla configurada, que te ayudan a resolver bastante y no se pierde la espacialidad como tal, ¿no? Y los facetados de los que les hablo, ¿no? La cubierta que va arriba, ¿no? Esa cubierta verde. Otro corte aquí, igual, ¿no? Se ve lo que corto la rampa y se ven los módulos de mercado abajo, los facetados que te dan iluminación y la zona verde, todo del parque arriba, ¿no? Quería generar esa espacialidad, ¿no? Igual, generando esa, esa malla, esa malla de estructura que sí va a apoyar en los elementos verticales y que también soportan la cubierta de arriba, ¿no? Esos son más detallados, ¿no? O sea, se ve un poco ahí de la idea de generar el mercado abajo y arriba jugar, correr, sentarse, poder conversar normal, ¿no? Se genera es- ese, esos dos elementos diferentes, ¿no? Esa horizontalidad del mercado y ese vaivén, ¿no? Del espacio público, ¿no? Era un poco estas algunas vistas y se iba transformando, ¿no? Porque era importante también el juego de la experimentación, ¿no? Así iba a ser, luego fue cambiando, fue a esto y luego esto de aquí, ¿no? El mercado como tal, se ve a la parte izquierda lo que es un baño, pero dentro de un empaquetamiento, ¿no? O sea, bien empaquetado, se ven esos elementos verticales que son las columnas de, de concreto y se ven esos facetados, ¿no? Que imponen bastante dentro de la arquitectura del mercado. Y ese juego también de vigas, ¿no? Esas vigas. Y ese es otra interior, ¿no? Otra vista interior de este mercado mismo, igual, ¿no? Y aquí también voy a hablar también de que lo que pasa que también traté de experimentar bastante en el tema de la entrada de luz, ¿no? Aquí ya se puede ver un poco de lo que es esta especie de ventana que está arriba, eh, que yo consideré como material de policarbonato, ¿no? Para que no se dañe porque estaba en contacto constante con el espacio público, ¿no? Entonces, para que no se dañe, no se rompa, entonces manejé eso con perfilería metálica y con policarbonato, ¿no? Eso de aquí le voy a explicar de aquí, ¿no? Y también esa plaza iba mutando, ¿no? O sea, esa plaza fue un ejercicio de ir mutando hasta que saliera el proyecto, ¿no? Porque así, o sea, como arquitecto, uno siempre tenía que ver, tiene que ver eso, ¿no? De que no conformarse con que, ya me salió el diseño y ya, ¿no? O sea, siempre se va, mientras más se va
mejorando en escala, vas viendo otras cosas que quizás se te escapan, ¿no? Entonces vas viendo más a detalle las cosas, ¿no? Es un poco de lo que me pasó a mí, ¿no? De terco, sí, porque, o sea, a veces como que no me salía, me frustraba y entonces dije, pucha, no me sale esto de acá, no me cuadra, lo hice cuadrar al final, ¿no? Como que todo tiene que tener el límite, ¿no? Determinado. Y esa era un poco de la vista del parque, ¿no? Esa, se ven los facetados, se ve sus pavimentos, se ve esas zonas verdes, y ese era como un fotomontaje porque ese es el entorno actual, ¿no? Ese es el entorno actual. Y era un poco más de lo que estos elementos de arriba de lo que tenía pensado usar, ¿no? En pavimentos, en cuanto a bancas, en cuanto a farolas. Y el último, el de la derecha, era el detalle que desarrollé para el tema de generar ese arbolado arriba, ¿no? Pero también convertirlo en banca y a la vez esa banca me pueda determinar abajo la ventana. O sea, son pequeños detalles que fui generando ya con el pasar de- del desarrollo de mi proyecto, ¿no? Y esto es un poco también de los facetados que hablé, de las ventanas, ¿no? Hice también un desglosado de cada ventana con sus medidas, con todo, ¿no? Y todo con el policarbonato, con con esta perfilería metálica, ¿no? Que se podría mandar a hacer. Este es otra lámina. Y ese era un poco el tema de la maqueta, ¿no? Que como se puede ver es esa retícula que siempre va acompañando la cubierta, ¿no? Esa retícula de vigas que iban cayendo en estos elementos verticales, ¿no? Lineales. Iba generando y arriba la plaza, ¿no? Y luego se iba a convertir en esto, ¿no? De esto de aquí, que es las vigas, esta retícula, a hacer estos facetados que salen y genero arriba el parque como tal, ¿no? Esas bancas, esos árboles acompañando, todo se complementa, ¿no? Todo ya se ve como uno solo. Y bueno, esta era también una maqueta de sección constructiva. En cuanto a estructura también, lo que había mencionado, ¿no? Los muros, las placas de concreto y muros de contención a los costados, ¿no? Porque tenía que deprimirme, o sea, casi 3,60, 4 metros, ¿no? Por el tema también de, como tiene un uso de mercado, entonces la altura tenía que ser más o menos una buena altura, ¿no? Para que haya esa espacialidad, ¿no? Y aquí está el tema de estructura, ¿no? Lo determiné, o sea, todo era un concreto ciclopio abajo, como una platea de cimentación prácticamente, ¿no? Que sea prácticamente es como un transformer, por así decirlo, ¿no? Es un, es muy sólido, ¿no? La platea de cimentación, los muros de contención a los costados por el tema de la tierra y el tema también de la humedad. Estas vigas de concreto que son mi malla y los facetados saliendo arriba, ¿no? Con la losa aligerada que es lo plano, ¿no? Y también, bueno, esos son fotográficos también de la sección constructiva, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Buenísimo, Alonso. Un gusto escuchar tu sustentación. Y hay varias cosas que podríamos decir. Y básicamente que me parece interesante como un proyecto pequeño, porque es un mercado pequeño finalmente, ¿no? Tiene una espacialidad súper interesante, ¿no? Y cómo Sí, es que también un sistema estructural convencional lo has vuelto algo no convencional con estos techos, ¿no? Porque claro, en la sí, evolución se veía bastante claro, ¿no? Cómo es que las columnas iban a pasar, que eran básicamente aporticados, ¿no? Pero después sí, con estos techos haces que desaparezcan las columnas en los bordes y se genera una espacialidad mucho más rica, ¿no? En todo esto. sí. Lo que sí que quería saber, de repente me perdí por esa parte, es por qué la sinuosidad de los bordes. O sea, ¿es algo conceptual o responde a algo funcional o aquel en el tema del borde, ¿no? Porque el borde es como que, o sea, tiene esa sinuosidad característica, claro, de Miralles, ¿no? Pero ¿cuál es la razón en tu proyecto específico? ¿Por qué? No, ya fue, o sea, es que lo que pasa que, o sea, primero entendía que iba a ser algo diferente, entonces ponía mi malla
y Ujú, esa malla es como que fui probando también en cuanto al programa, ¿no? Lo manejé en Revit ujú, y entonces, y también viendo un poco de Miralles, porque, o sea, la influencia está ahí, ujú, como les decía, o ujú, sea, me ayudó bastante. Era un poco loco, o sea, es mucho más loco que tú y yo juntos, pues, ¿no? Sino que, me gustó bastante cómo afrontaba cada proyecto, entonces, fue un poco meterle también, ese gusto, ujú, ujú. generarle también ese inclinado, ¿no? O sea, básicamente has estado como que como un escultor, ¿no? Que va esculpiendo la roca y viendo lo que sale, ¿no? Un proceso Sí, bien libre, que también es muy fresco y muy interesante, ¿no? Hacerlo en la academia. sí, Porque claro, si vas a hacerlo en la realidad, la sinuosidad te vuelve muy caro la construcción, sí, ¿no? Pero lo bueno de estar en la academia es que puedes ahí explorar y experimentar sí, cosas, ¿no? No todo tiene que estar ligado a la realidad. Y eso es algo que también es buenísimo, porque te da como que ideas experimentales, o sea, te da visiones diferentes de cómo hacer arquitectura, ¿no? Te puedes sí, enfocar en es diferentes cierto. puntos y obviar puntos, ¿no? Como la economía en este caso no tiene mucha importancia, pues, ¿no? Porque también excavar en un barrio también es antieconómico, pero ahí sí lo podría sustentar diciendo de que más importante es el espacio público y cómo este mercado va a ser una excusa para hacer este espacio público, ¿no? Entonces, ahí sí hay como que un beneficio social directamente, ¿no? Que también el Estado lo contabiliza. O sea, Claro, cuando haces proyectos del Estado lo contabilizas, ¿no? claro, claro. Y O sea, sí, perdón, sigue, sigue. no, es que, bueno, obviamente, ¿no? Siempre esa discusión entre si que se construye o no, ¿no? Porque también obviamente es un campo experimental, arriesgado, pero en realidad, o sea, como también es un proyecto final, nosotros también lo mandamos como que tipo a presupuesto. Presupuestar. Ujú, Y también un poco, o sea, es Albornoz, en la Plaza 9 de Octubre, y creo que también era una plaza, lineal. ujú, Y luego, esa se, se la transformó en un mercado, porque también había un mercado y ahora hay un acceso al mercado, bajas como sótano y ujú. pública, ¿no? Si es que uno es loco, quiere arriesgar, o sea, quiere generar también esa calidad de vida a las personas, ¿por qué no, no? Ojo, que en el tema de Miralles, él tiene unos conceptos bien interesantes con los organismos vivos. Por ejemplo, cuando hizo Sí, ay, el Parlamento de Escocia, su concepto era una hoja, ¿no? Y cómo es o sea, una hoja, ¿no? Una hoja, y esta hoja se ponía sobre esa parte de la ciudad y cómo una parte, o sea, cómo conectaba la ciudad con el campo. Y tenía un sentido muy fuerte, ¿no? En transformar una cosa en la otra cosa, ¿no? A través de esta visión de un organismo vivo que es una hoja, ¿no? Entonces, claro, es una aproximación sí, formal, o sea, tú te has acercado con una aproximación formal, pero claro, muy diferente, ¿no? Desde tu punto de vista ya reinterpretando o claro, muy diferente, que es bien interesante porque son exploraciones formales, básicamente, es lo que has hecho, ¿no? Y para llegar a espacialidades sí, diferentes, ¿no? O sea, y es interesante también ver la evolución, ¿no? De cómo era, cómo quedó y cómo terminó. Básicamente, entonces te has aproximado como los arquitectos modernos se aproximaban a los proyectos, ¿no? Probando, ¿no? O sea, Le Corbusier tenía muchísimas pruebas y errores de sus maquetas para sacar el proyecto, ¿no? Es como un escultor. Y creo que te colgaste. sí, o Ahí sea, está. bueno, en la academia no, nos insistían con eso, ¿no? O sea, no es que ya estaba el proyecto, salía y ya, ¿no? Era como que, oye, te falta ajustar esto. Y uno mismo se da cuenta, ¿no? O sea, también en el sentido de querer ser, de ir perfeccionando también tu obra, ¿no? Tu proyecto, ¿no? Tu hijito, eso, ¿no? O sea, que se vea como algo tuyo y que es tu sello, ¿no? O sea, como que dices, ah, ya, yo le modifiqué y se ve mejor. En cada toma de decisión es clave también Ujú, ese buen criterio, ¿no? ujú. Claro, claro. Pero claro, también una crítica sería que también eso es una forma de diseñar ya como que del movimiento moderno, o sea, ya han pasado como 70 años desde que se destruyó el movimiento moderno. Entonces, como
como que también hay una enseñanza, o sea, no es una crítica a ti, sino es básicamente a la cátedra, tal vez, ¿no? Que hacen una enseñanza muy desactualizada con la contemporaneidad, ¿no? Porque, y eso es una crítica para todas las universidades de Perú casi, ¿no? Que hay una falta de relación con la contemporaneidad que se está dando y los proyectos que se hacen actualmente, por ejemplo, Yume Shigami o muchos proyectistas que ya no se, básicamente no hacen la forma, sino hacen el sistema, el sistema, el sistema conceptual junto con el sistema tecnológico, ¿no? Y junto con la biología, por ejemplo, todo junto en una sola cosa. Uy, se colgó. Creo que no le gustó la crítica. A ver, esperamos a que se conecte. De repente podemos conversar acá con ustedes, a que nos cuenten qué les parece, si les parece interesante lo que estamos hablando o si están en desacuerdo con lo que yo también he dicho. Totalmente, o sea, me encantaría escuchar críticas también a lo que hablamos, ¿no? Y eso es, creo que es súper importante para hacer una conversación fluida, ¿no? Y sacar cosas nuevas. Uy, Alonso, te cortaste, te colgaste. Ya estás de regreso. No sé si me escuchabas. Estás con el mute. Estás muteado, Se, ya. se fue, se fue. Sí, se fue. No sé si me escuchaste lo que te estaba diciendo o en qué te quedaste. No, 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 lo último sí, Sí, de básicamente la crítica Hunga Shigami. Sí, sí, sí. Básicamente la crítica a la forma de aproximarse al proyecto por parte de las cátedras de Perú, ¿no? Que son muy relacionadas al movimiento moderno cuando ya hay unas formas muy diferentes de aproximarse, ¿no? O sea, muchísimas formas y variedades, que ya no hay una sola forma, ¿no? O sea, ya no, el movimiento moderno postulaba una forma de aproximarse al proyecto muy así como escultor, espacialista, ¿no? Y Sí, actualmente ya no hay, o sea, eso casi ya no se aproxima a uno de esa forma y hay muchísimas formas de aproximarse. Por ejemplo, te ponía el ejemplo de Yumi Shigami, te ponía el ejemplo también de Zaha Hadid, o incluso, sí, incluso de los arquitectos o sea, hay muchísimos más que incluso, o sea, ya no hay una separación entre arquitecto que diseña y después ingeniero que estructura y después constructor, sino hay una integración de todas las disciplinas, ¿no? Entonces el arquitecto no puede diseñar sin el ingeniero y no puede diseñar sin el constructor. Bueno, ya no es constructor, ahora es fabricación, ¿no? Entonces, y hay experimentación de ese tipo, ¿no? O sea, el proyecto esa es la crítica más grande básicamente a las cátedras, ¿no? que, que se da pie a experimentar más en otros temas relacionados a la tecnología y a la realidad actual también, ¿no? Pero claro, o sea, lo interesante es que tú sí. y finalmente te has ido más allá, porque claro, si bien la cátedra te ha enseñado un poco a ese tipo de proyección, o sea, hacer el proyecto a través o sea, de iterar, de trabajar la forma, pero tú ya has tenido otros marcos conceptuales como Miralles, ¿no? Que es totalmente contemporáneo, ¿no? Y tiene otras formas de aproximarse al proyecto. Entonces has hecho como una mezcla y una experimentación. Igual, finalmente, lo que pasa cuando estás haciendo tesis es, sacas todos tus gustos y es muy intuitivo, finalmente, ¿no? Entonces, no sé tú qué piensas de eso, de repente eh, si estás en contra de lo que he dicho, perfecto, acá armamos un debate interesante. O cuéntame, no sé qué te parece. O sea, creo, yo creo que empecé con los dos, ¿no? Primero empecé con el tema del movimiento moderno, Ajá, bien arraigado, ¿no? Era como que todo lo tenía que resolver de objetos rectos, el tema también de la planta libre, ¿no? ujú, De Mies, Le Corbusier, ¿no? ujú, claro, Todo eso estaba como que bien arraigado, ¿no? ujú, Y luego no, o sea, la academia fue cambiando, ¿no? O sea, con otro tipo de arquitectos que un poco te abren la mente, ¿no? O sea, dicen, no. Y para mí no está mal, para mí no está mal porque te ayuda bastante a abordar el proyecto como tú quieras, ¿no? O sea, es que hay un montón de formas en las que se puede resolver un proyecto que te pueda venir, ¿no? Tal, ya sea de vivienda, ya sea de proyecto de restaurante, de proyecto, de cualquier proyecto en realidad. Y es lo que decía también en ciudad, ¿no? Porque en ciudad, en este caso yo
afronté el proyecto de una forma de que me enfoqué bastante en el espacio público, pero otro me dice que, ¿y dónde dejas la vivienda? Ahí me puede chancar, obviamente, porque no puedo abarcar todo, o sea, Ujú, es que la ciudad es un montón, ¿no? ujú, Y es lo que a mí me costó, o sea, también a un principio me había enfocado bastante en la vivienda, pero iba a resultar en un proyecto ya muy utópico, generar ujú, como esos que están de la arquitectura japonesa, ujú. Pero no tiene nada de malo de que sea Sanaa, ¿no? O utópico. sea, es que... Ya está siendo un poco tópico con el No, no, proyecto, en no, realidad, no, ¿sí? no, no, sí, 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 obviamente, pero en la academia nos pedían de todas maneras un proyecto realizable, o sea, entre Ya, comillas, ya, ¿no? ya. Ujú, Entonces, no convenía meterme al tema de vivienda, porque yo tenía ideas locas, o sea, yo me puse a ver justo esa arquitectura que te digo ujú, y me dijeron, pucha, pero ¿cómo vas a hacer el tema de, luego cuando veas instalaciones, veas todo ese tema, entonces ujú. se me iba a complicar mucho, ¿no? Claro, claro. Bueno, Entonces, poco que volé, pero claro, claro, pero creo que está bien, o sea, en parte pedir proyectos realizables, pero creo que también está bien un poco romper eso, ¿no? Y irse un poco más allá de los proyectos que pueden ser realizables, porque, claro, si nos centramos en la academia en puros proyectos realizables, ¿de dónde vienen las nuevas visiones, no? Y esa es una nueva visión que tú has puesto, ¿no? O sea, es una sí, experimentación formal y bien interesante que yo lo veo un poco más lejos de lo realizable, la verdad, porque sí, es, o sea, por lo menos lo realizable aquí en Perú, ¿no? Con las normativas que tenemos y también sí. el enfoque conservador que hay de parte de las instituciones, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, tú dices que has hecho un proyecto realizable para tus profesores, pero finalmente te has volado un poco más y eso es interesante también, pues me sacó la vuelta. Sí, sí, ha sido mucho café, creo. Siempre, siempre las amanecidas son Sí, básicas. Pero genial, Alonso, sí, y en verdad hay para hablar muchísimo, la verdad, de acá y también para discutir sobre posiciones, ¿no? También y también para criticar los puntos de la academia, ¿no? Porque justamente lo que yo veo es que claro, la academia trata de moldearte, de poner su forma, un molde, pero en verdad eso es un poco castrante también para los alumnos, ¿no? Porque cada uno tiene sus propias sí, visiones y sus propios intereses. Hay algunos que sí están bien, siguen el molde y está bien, o sea, y se adaptan bien a eso, pero muchos, la gran mayoría, no lo siguen. Se ha tenido casos de amigos y amigas que no les gustaba diseñar y que al final tenían que diseñar, claro, es un proyecto, ¿no? Y eran muy buenos investigando, por ejemplo, ¿no? O muy buenos en la historia, en otros campos de la arquitectura. Entonces, el tema de cuando haces o sea, cuando estudias arquitectura, puedes dedicarte a muchas cosas más allá del proyecto arquitectónico. Y la crítica que le hago a las, a eso es las, cierto. a las universidades en general, ¿no? Es que les importa más, o a las facultades de arquitectura, es que les importa más el proyecto que la persona, cuando la persona debería estar por encima del proyecto siempre, ¿no? Y es lo que nos decía Beno Juárez la semana Sí, pasada, de que empieza por tus intereses, por lo que te gusta a ti, y que desde ti mismo, ¿qué le puedes ofrecer al mundo? Esa es la única forma en la que vas a tener éxito, ¿no? Siendo tú mismo. Y bueno, entonces, o sea, esto nos sí, sale a críticas críticas fundamentales al enfoque de la academia, ¿no? Que creo que son cosas que se deben cambiar ya. O sea, ya se pueden, antes tenía un poco más sí, sentido de repente pensar en una educación industrializada, ¿no? O sea, en serie, pero ahora con las tecnologías ya no. Se pueden hacer muchas cosas y muchas visiones no. diferentes y creo que enriquecería mucho la educación y el aprendizaje, ¿no? Y bueno. Sí, pues a mí lo que me ayudó bastante también era el tema de las herramientas, ¿no? Porque el alumno sin las herramientas correctas entonces se pierden, ¿no? En este caso yo tuve la suerte de aprender Revit en el camino, ¿no? Claro, claro. Me inscribí a un curso y dije, ya, y el ¿Y, Revit tú- me salvó prácticamente el proyecto, ¿no? y tú has Porque hecho si las no experimentaba visualizaciones? con esto, ¿Con qué herramientas has sí, hecho las también, visualizaciones? Porque tus visualizaciones están muy, muy, muy buenas, de muy buena calidad. es, La es representación Revit gráficas. y Photoshop. Revit y Photoshop. Sí, porque Revit no Igual saca es muy, Revit, sí, sí, no saca tan bien. Claro, tiene que photoshopearlo para que salga mejor, así como lo has hecho. sí. Bueno, ya con la práctica tengo mi técnica ya. Ya.
Pero A sí. menos a menos que lo renderices en la nube, ya ahí sí es otro nivel. Ya no lo renderizas con tu computadora, sino Sí, con el... en la nube lo renderizo. Ah, buenísimo, ya con razón, pues. Tengo mi cuenta, tengo mi Buenísimo. cuenta, todo lo renderizo y lo que me demoraba una hora renderizar en la nube me dura 10 minutos y en Buenísimo. máxima calidad. Alonso, muchísimas Sí, gracias por compartir tu proyecto con nosotros y por sacar esta conversación que ha estado divertida. Entonces, de a verdad, y muchas gracias ustedes, a la todos verdad. también por participar acá con nosotros en Seminarios Sobresalientes. Aquí les quiero comentar que, bueno, pueden entrar a nuestra web y ver los eventos que tenemos. Ya tenemos subidos varios de las conferencias de todos las semanas. Hemos tenido corredores ambientales por Julián Restrepo, que es un arquitecto de Colombia, de Bogotá. Eh, Conferencias sobre BIM, sobre Revit, también práctica digital, otro seminario que hemos tenido. Y bueno, pueden entrar a Sobresalientes y ver las anteriores conferencias. La semana pasada tuvimos también la conferencia de Beno Juárez, ese arquitecto que les digo, que bueno, acá pueden ver el video, ya está subido. Y mira, siempre se me cuela cuando pongo video y ya no sé qué hacer. A ver, voy a sacar esto un ratito. Y bueno, básicamente, ya, había para cerrarlo escondidos, ¿no? Y básicamente pueden ver todos los eventos que tenemos aquí, que estamos subiéndolo poco a poco. Y bueno, si desean también llevar su certificado, solo tienen que ver 5 conferencias, me parece, y pueden acá pedir el certificado, ¿no? Ponen su nombre completo y hacen el pago de, creo que es 20 soles por el certificado, que o sea, es un precio muy bajo para, ya estamos teniendo como 20 conferencias, 23 conferencias, y van a venir más. Vienen ahora las de los chicos de la Ricardo Palma, que empiezan el 8 de julio, y son proyectos muy interesantes también, como para conversar. Entonces también te invito a Alonso y a todos los que han participado acá en Ujú. Sobresalientes a participar y a conversar y a hacer conversaciones interesantes también sobre arquitectura y sobre los proyectos y las visiones de diseño que tiene cada uno de los egresados de las diferentes universidades. Entonces los invito a participar y a ser parte de la comunidad de acá, Lima. Aquí dice García de Chuga, dice un proyecto atrevido a redescubrir la potencialidad del espacio, el comercial con el Claro. recreativo, cambiar el tradicional mercado del barrio a un espacio lúdico que invita a su circulación. Gracias, Alonso. Totalmente, ¿no? Es un espacio No, gracias, totalmente lúdico e Graciela. interesante. Gracias, Kikín, a romper esquemas, te dice Carmen G. Gracias, Carmen. Genial. Y aquí Alberto Ventura, muchas gracias. Y en verdad, muchas gracias a todos ustedes por participar y por Sí, comentar gracias a también aquí. todos. Y gracias a ti, Alonso, en verdad. Te pasaste, sí. No, el gusto es mío, la verdad que estaba un poco nervioso al principio, pero ya luego me solté No, y la después te verdad soltaste que bien. Así pasa, antes de calentar hay nervios, pero ya cuando estás en la cancha, ya todo fluye. Así sí, un gusto que haber hablado contigo también. sí, sí, ha estado divertido, Alonso. Gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. A ver, igual estamos en contacto. Ya eres parte también de la Sí, comunidad de Lima, ¿sí? listo, listo, Arturo, gracias. Dale, Gracias a pues. todos. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao. Bueno, hasta luego.